La historia de las guerras pírricas es una epopeya que nos sumerge en un mundo donde el honor, la ambición y la lucha por el poder se entrelazan con destinos personales y colectivos. Para comprender plenamente este episodio monumental, debemos retroceder hasta el corazón del Mediterráneo, a una época en la que el mundo antiguo estaba fragmentado en múltiples reinos y ciudades-estado, cada uno buscando sobrevivir o imponerse sobre los demás. Es aquí donde Pirro de Épiro entra en escena, un hombre cuya vida fue un torbellino de gloria y tragedia, y cuyo nombre ha quedado inscrito en la memoria colectiva como sinónimo de victorias efímeras. Todo comenzó en el año 280 a.C., cuando Roma, una potencia emergente que había conquistado gran parte de Italia, comenzó a extender sus tentáculos hacia el sur. En aquel entonces, el sur de Italia estaba poblado por colonias griegas establecidas siglos atrás, como Tarento, Siracusa y Reggio. Estas ciudades eran centros de cultura y comercio, pero también eran vulnerables ante la expansión romana. Tarento, situada en lo que hoy conocemos como Apulia, era una de las más prósperas, pero también una de las más arrogantes. Cuando los romanos enviaron una flota para proteger sus intereses comerciales en el mar Jónico, los tarentinos respondieron con hostilidad, hundiendo algunos barcos romanos y atacando a sus tripulaciones. Este acto de desafío llevó a Roma a declararles la guerra, y Tarento, consciente de su debilidad militar frente a las legiones romanas, buscó ayuda en el rey Pirro de Épiro. Pirro, nacido en 318 a.C., no era un líder cualquiera. Su linaje lo conectaba directamente con Aquiles, el héroe homérico, y desde joven soñaba con emular las hazañas de Alejandro Magno. Sin embargo, su reino, Épiro, ubicado en el noroeste de Grecia, era pequeño y pobre en comparación con los grandes imperios de la época. Pero Pirro tenía algo que compensaba su falta de recursos: carisma, inteligencia y una ambición desbordante. Cuando los mensajeros de Tarento llegaron a su corte, prometiendo riquezas y apoyo militar si intervenía en su defensa, vio la oportunidad perfecta para expandir su influencia y demostrar al mundo que él también podía ser un conquistador digno de la grandeza de sus antepasados. En el año 280 a.C., Pirro desembarcó en Italia con un ejército impresionante, aunque no tan numeroso como los que lideraban los generales persas o macedonios en otras épocas. Contaba con 25.000 infantes, incluidos soldados experimentados de Macedonia y Tracia, así como mercenarios reclutados en diversas regiones. También llevaba consigo 3.000 arqueros cretenses, famosos por su habilidad con el arco, 5.000 jinetes, y lo que más llamaba la atención, 20 elefantes de guerra. Estos gigantescos animales, procedentes del norte de África, eran desconocidos en Europa y se convirtieron en un arma psicológica devastadora. Los romanos, que nunca habían visto tales criaturas, pronto descubrirían cuán aterradores podían ser en el campo de batalla. El primer enfrentamiento tuvo lugar en Heraclea, una ciudad situada en la costa occidental de Italia, cerca de la actual región de Basilicata. La batalla ocurrió en el año 279 a.C., y fue un espectáculo digno de los poemas épicos. Las fuerzas de Pirro, organizadas en falanges macedonias, avanzaron con precisión matemática, mientras que los romanos, liderados por el cónsul Publio Valerio Levino, formaron sus legiones en bloques compactos, confiando en su disciplina y superioridad numérica. Sin embargo, lo que inclinó la balanza a favor de Pirro fueron los elefantes. Cuando estos animales cargaron contra las filas romanas, causaron el caos entre los legionarios, que no sabían cómo enfrentarse a semejantes bestias. Muchos romanos intentaron huir, pero otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse mientras los elefantes trastocaban sus líneas. Aunque Pirro logró la victoria, esta no fue sin coste. Perdió 4.000 hombres, una cifra significativa considerando el tamaño de su ejército. Además, muchos de sus soldados más valiosos, incluidos oficiales veteranos, murieron en combate. Fue en este momento cuando surgió la famosa frase que dio origen al concepto de victoria pírrica. Según cuenta Plutarco, uno de sus oficiales le dijo: «¡Qué victoria tan gloriosa, oh rey!». A lo que Pirro respondió, con una mezcla de amargura y realismo: «Una victoria más como esta, y estaré perdido». Después de Heraclea, Pirro decidió no avanzar inmediatamente hacia Roma, sino consolidar su posición en el sur de Italia. Sabía que necesitaba aliados locales para enfrentar a los romanos,
y comenzó a negociar con varias tribus itálicas, como los samnitas y los lucanos, que también veían a Roma como una amenaza. Estas tribus, aunque inicialmente reacias, finalmente se unieron a su causa, proporcionándole tropas adicionales y recursos. Sin embargo, la situación seguía siendo precaria, ya que los romanos no mostraban signos de rendirse. Por el contrario, estaban aprendiendo rápidamente de sus errores y ajustando sus tácticas. El siguiente enfrentamiento tuvo lugar en Asculum, una ciudad situada en la actual región de Puglia, en el sureste de Italia. La batalla ocurrió en el año 278 a.C. y fue aún más brutal que la anterior. Durante 2 días, los ejércitos de Pirro y Roma chocaron en un combate encarnizado. El primer día terminó en empate, con ambas partes sufriendo bajas significativas. Sin embargo, en el segundo día, Pirro utilizó nuevamente a sus elefantes de guerra, desplegándolos en una maniobra envolvente que sorprendió a los romanos. Los elefantes barrieron las líneas enemigas, y las falanges macedonias aprovecharon la confusión para avanzar y romper las defensas romanas. Sin embargo, esta victoria tampoco fue decisiva. Aunque Pirro logró infligir graves pérdidas a los romanos, perdió 3.500 hombres, muchos de ellos veteranos y reemplazables. Además, sus elefantes, aunque efectivos, comenzaron a mostrar signos de agotamiento, y la moral de su ejército empezó a deteriorarse. Los romanos, por su parte, demostraron una resiliencia asombrosa. A pesar de haber sido derrotados, no abandonaron la lucha, y pronto comenzaron a reorganizarse para una nueva confrontación. Frustrado por la resistencia romana y viendo que su posición en Italia se volvía insostenible, Pirro decidió buscar nuevos horizontes. En el año 277 a.C., cruzó el estrecho de Mesina, separando Italia de Sicilia, y llegó a Siracusa, una de las principales ciudades griegas de la isla. Allí, fue recibido inicialmente como un libertador, ya que los sicilianos estaban bajo la presión constante de los cartagineses, quienes controlaban gran parte del oeste de la isla. Pirro vio una oportunidad de oro. Si lograba expulsar a los cartagineses de Sicilia, podría convertirse en el líder indiscutible del mundo griego en el Mediterráneo occidental. Durante un tiempo, parecía que Pirro podría cumplir su objetivo. Sus campañas contra los cartagineses fueron exitosas, y logró recuperar varias ciudades clave, como Erice y Panormo, la actual Palermo. Sin embargo, su arrogancia y su estilo autoritario pronto alienaron a sus aliados sicilianos. Exigió tributos excesivos, confiscó propiedades y trató a las ciudades locales como si fueran vasallos. Además, los cartagineses, expertos en estrategia naval, resistieron con firmeza sus ataques, negándose a entregar el control completo de la isla. Finalmente, en el año 275 a.C., Pirro abandonó Sicilia, regresando a Italia con un ejército debilitado y una reputación dañada. El enfrentamiento final tuvo lugar en Benevento, una ciudad situada en el sur de la actual provincia de Campania, en el año 275 a.C. Allí, las legiones romanas, ahora dirigidas por el cónsul Manio Curio Dentato, infligieron una derrota decisiva a Pirro. Los romanos habían aprendido de sus errores anteriores y desarrollaron tácticas específicas para neutralizar a los elefantes. Utilizaron lanzas largas y dispositivos ruidosos, como trompetas y tambores, para asustar a los animales y hacerlos retroceder contra sus propios compañeros. Además, adoptaron una formación más flexible, capaz de adaptarse rápidamente a las condiciones del campo de batalla. La batalla de Benevento fue un punto de inflexión. Pirro sufrió enormes pérdidas, incluyendo muchos de sus oficiales más leales, y comprendió que no podía seguir luchando contra Roma. Sin apoyo ni recursos, decidió retirarse de Italia, dejando claro que Roma era un adversario demasiado resiliente para ser vencido por la fuerza bruta. Regresó a Grecia, donde intentó reconstruir su poder, pero sus días de gloria habían quedado atrás. Murió en el año 272 a.C. durante una escaramuza en Argos, en el Peloponeso, cuando una teja lanzada desde un tejado le dio muerte en una ironía trágica para un hombre que había enfrentado ejércitos enteros. Las guerras pírricas son recordadas no solo por su intensidad y drama, sino también por las lecciones que dejaron. Demostraron la determinación inquebrantable de Roma,
una república que podía absorber pérdidas catastróficas y seguir luchando. También mostraron los límites del poder basado en la pura fuerza militar, ya que incluso las victorias más espectaculares pueden resultar insostenibles si vienen a un costo demasiado alto. Hoy, cuando miramos los campos de batalla de Heraclea, Asculum y Benevento, podemos imaginar las legiones romanas avanzando bajo el sol italiano y los elefantes de guerra rugiendo en el horizonte, un eco de una época en la que el destino del mundo se decidía en el fragor del combate. Y aunque Pirro puede haber sido derrotado, su historia sigue siendo una advertencia eterna sobre los peligros de perseguir la gloria a cualquier precio, y una prueba de que incluso los hombres más ambiciosos pueden ser derribados por su propia arrogancia.